Buenos días, seguimos con las grabaciones de la voz de los PowerPoint correspondiente al módulo 4 titulado La bioética como ética de la vida. En el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, que dirige el doctor Rigoberto Pupo. En nuestra Universidad José Martí de Latinoamérica. En la distancia les saludo desde Cumaná, Estado Sucre, frente al Mar Caribe de nuestra amada Venezuela. Continuamos con la bioética como ética de la vida y en la asignación número 7 tenemos algunas preguntas incisivas para seguir complejizando un poco más el concepto de bioética y toda la confluencia y esencial importancia de ella, especialmente en el mundo en pandemia. He titulado la asignación 7, la ética y la bioética, la ética y la biología en la bioética de Potter y la enciclopedia de bioética. Y lo digo así porque ya cuando lea cómo el doctor Rigoberto redacta esta asignación, realmente de lo que se trata es que teniendo la concepción de Potter de bioética y de la enciclopedia de bioética, cómo la ética y la biología van a engrandecer y van a trastocar esta definición clásica. Por ello es que el doctor Rigoberto define o asigna la asignación 7 de la siguiente manera, de modo clásico. La bioética puede definirse como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Esa es la cita de la enciclopedia de bioética. Desde el año 1971, en que la palabra bioética, que es un neologismo introducido por Van Potter, se utiliza por primera vez en una monografía titulada Bioética, un puente hacia el futuro. Y la bioética se ha convertido en uno de los temas de obligatoriedad a referencia en la medicina y en la investigación actual, una nueva disciplina que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años un importante cuerpo doctrinal. Así lo afirma el doctor Rigoberto, sí lo creo, convirtiéndose en una rama de estudio más desarrollada de la ética. Ahora él pregunta, explique cómo se integra la ética y la biología en todas estas definiciones. Vamos a ello e intentaré responderlo complejamente, recursivamente, anidando las concepciones de Potter y de la enciclopedia de bioética con la ética y la biología. Para ello voy a pasearme en estas bellas láminas por estos rizomas de la enciclopedia de bioética 1978 de Rick. Luego voy a ir a la bioética como un puente entre la ciencia y el humanismo de Juan Carlos Rodríguez, recientemente publicada, 2018, y luego la biología con la bioética. Voy a ir entramando entonces el concepto, usando la obra de Carlos María Fernando 2006, pero luego no me voy a quedar en la obra porque quiero ir a unas reflexiones personales en imágenes de la biología, la ética y la bioética, y de la vida en imágenes. Y luego al final voy a cerrar con la bioética y naturaleza y problemas de Miguel Ángel Polo Santillán, para concluir entonces y dar entonces la estocada respuesta que esperemos que sea así de contundente. Vuelvo otra vez con la enciclopedia de bioética, y que es el estudio sistemático de la conducta en el campo de la ciencia de la vida y el cuidado de la salud, en cuanto esta conducta es examinada a la luz de los valores y los principios morales. Son resultados de Riex, que publica en la enciclopedia de bioética del 70. Pero allí también, en esa obra monumental que organizó el Instituto Kennedy, y que es un clásico de consulta, también nos asegura que la bioética es un neologismo derivado de la palabra vida y de ética, y que podemos definirla
como el estudio sistemático de las dimensiones morales que incluyen visión, decisiones, conducta, utilizando una metodología ética en un contexto interdisciplinar. Ahora, ¿qué tanto ha avanzado y debe avanzar este concepto para luego inmiscuirlo con la biología y la ética? Vamos a ello. Juan Carlos Rodríguez, en 2008, en su artículo Bioética, un puente entre la ciencia y el humanismo, ha hablado de que el respeto por la vida como resultado de la contemplación de nuestra voluntad de vivir, que no nos lleve a buscar nuestro propio beneficio, sino a vivir al servicio de los que dependen de nosotros. Y son palabras que rescató Rodríguez Nigro de Albert Stiglitz. Dice que la bioética surge en una respuesta primordial a los conflictos suscitados por el rápido avance del conocimiento científico y el técnico en las diferentes áreas de la medicina y la biología, y que sumados a la identificación de los efectos nocivos del ambiente en la contaminación indiscriminada del planeta por la acción del hombre. Y también allí habla Rodríguez Nigro que la bioética es una disciplina joven y dinámica en un continuo desarrollo que va a identificar en la parte humana y aplicada porque reflexiona y cuestiona nuevas formas de la vida y de la salud del hombre y de la relación en el entorno social y ambiental. En el universal, porque la ética es válida para todos los seres humanos, sin distinción alguna y en cualquier lugar. En lo racional, porque ella interviene y está regulada por los valores éticos y morales de la conducta en base a la dignidad humana. Es interdisciplinaria porque ella necesita de la colaboración de la medicina, el derecho, la biología, para formar sus bases de comité de ética. Pero también es laica porque es tolerante y se vincula formalmente a las referencias religiosas. Debe ser pluralista porque debe aceptar las diversas formas y posiciones morales de los individuos, y yo creo allí prácticamente que si la bioética es tan pluralista, ¿por qué no incluye en ella una parte esencial de la concepción del hombre como es el espíritu? Y la biología y la bioética, por el investigador Carlos Castro Mario, en 2006 ha hecho una contundente relación que le voy a mostrar algunos resultados. La palabra biología y bioética comparten una raíz común que es bios, que significa vida, y podemos concluir que las dos ciencias se encargan de estudiar la vida desde ópticas distintas. La biología alude al conocimiento de ella en su extracto material, estudia la forma y las estructuras de los cuerpos de los seres vivos, sus funciones, células, factores hereditarios, y se empeña en conocer cómo se transforma la materia y todo ello, cómo se va transformando, cómo va haciéndose el conocimiento más sabio, cómo va conociendo la naturaleza para conocer las limitaciones de la condición humana. Pero la bioética trabaja fundamentalmente con ese concepto de vida, muerte y libertad, y los dos primeros amalgamados, unidos, fundidos en el concepto de dignidad humana. Y la vida del hombre siempre ha sido movida alrededor del bien y del mal. Lo malo crea mala conciencia, pero cuando no sabemos exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo, la confusión es muy grande, afirma Castro. Si pretendemos, en últimas, que lo bueno es lo altruista y lo útil y el juicio de valor se torna muy intrincado, nadie puede conocer que cuando un médico trata de aliviar el sufrimiento de un paciente, encontrar la cura de una enfermedad, paliar el dolor de sus congéneres, esto no podría ser calificado como malo. Sin embargo, presentar la situación desde una perspectiva particular nos permite matizar los argumentos, imbuirlos de emoción. Sigue afirmando Mario Castro que los principios científicos de la biología, considerados dogmas, repetidos permanentemente, pese a que se dice que en biología no hay dogma, también siendo experiencia de vida, y al conjugarlas y combinarlas se impone a una mirada biopsíquico social trascendente, diferente a la tradicional manejada por la cultura occidental. Y entonces allí, en esos avances de la biología y sus logros asombrosos, nos han llevado a un terreno ético en el cual todo es confusión: vida, muerte, amor, egoísmo, zonas de valores encontrados, misteriosos
inexplicables, inexpugnables, avasalladores miedos, en una esperanza muchas veces decaída. Y bastenos con ver personajes de la historia contemporánea que se refieren a algunos logros en el campo de la biología. Sigue Castro Mario en su obra de 2016, donde relaciona la biología y la bioética, afirmando que el decidir sobre los aspectos bioéticos que subyacen en cada avance científico que le da paso a una nueva tecnología de la vida es sin duda mucho más importante que el manejo que recibirán las patentes que se vienen otorgando por los gobiernos para el uso comercial y la explotación económica, pero que esos intereses son muy concretos y adormecen el debate que desde la sociedad civil se debería dar frente a estos temas, pero haciendo gala de la hipocresía y del uso del conocimiento, de la acción comunicativa y del poder simbólico, que algunos debates llueven truenos y centellas frente a pequeños proyectos de ley que permiten el aborto de un feto afectado por enfermedades genéticas en una Honduras que hace imposible su sobrevivencia en decisiones judiciales que se abstienen de imponer penas aflictivas a madres que apenas dejaron la infancia, sindicadas de haber dado muerte a su hijo producto de una violación. Y Castro Mario crudamente pero sinceramente rescata que no podemos olvidar que como humanos a veces sufrimos sin límites, gemidos de dolor, en otros momentos somos explosivos y felices, radiantes, con contadas situaciones brillantes, las más de las veces limitados, pero ante todo gozamos de la capacidad de percibir las diversas formas de vida y tenemos la potestad de autodeterminamos haciendo uso de la libertad. Que la vida, la muerte, el dolor, el placer, la salud y la enfermedad, todo tiene un sentido en la medida y solo en la medida en que la sensibilidad humana se impregna de todas las emociones, estremeciéndonos hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos sentir vulnerables porque somos extremadamente débiles. Esto es algo que siempre debemos de tener presente y Mario Castro lo rescata en su obra ejemplar. Que no solo somos frágiles en lo personal, somos vulnerables como especie, por ello se impone obrar en forma atenta, racional, avisorando los efectos a futuro de nuestros actos, y por eso la bioética no puede ser un paliativo. Estamos en capacidad de llenar de dolor nuestro entorno y al mismo tiempo de querer mitigarla, que es absurdo el comportamiento demencial del ser humano. Y entre la biología para la bioética y la bioética en la biología, la UNAM ha atendido a estudios muy importantes en la Ciudad de México sobre ello, y la bioética entonces, siendo una interdisciplina que estudia y analiza los efectos y las consecuencias de las intervenciones humanas en los seres vivos y el ecosistema, entonces explica el doctor Jorge Linares Salgado, el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que podemos decir que es una forma ética aplicada que nos obliga a pensar cuáles son nuestras obligatoriedades y responsabilidades cuando intervenimos y afectamos la vida de otros seres. Y en esta narrativa quiero decir que nacida a partir de disciplinas como la biología, la medicina, las ciencias políticas, la filosofía, la antropología, la bioética surgió a partir de problemas éticos de la medicina y de daños ambientales que acompañaron al siglo XX. Y sí, la bioética nace ya por la gran problemática. Qué bueno que hubiese nacido cuando se avisoraban estas problemáticas, pero al nacer así, ahora la bioética no puede esperar que trasciendan a los problemas para ir como paliativo. La bioética tiene que antecederse en el estudio de lo que se está haciendo para promover entonces la salvación de la vida en el planeta. La bioética tiene que buscar ser profundamente ecosófica
Y hacia ello va la bioética compleja, que hace una hermenéutica compleja de alto nivel que nosotros vamos a atender en lo adelante en otras asignaciones. En este hospital psiquiátrico La Castañeda narra el doctor Jorge Linares Salgado de la UNAM, narra cómo los problemas ambientales, el desarrollo tecnológico e industrial generó efectos muy negativos en la desaparición de las especies, de la pérdida de la biodiversidad, de los problemas de salud pública que comenzaron a ser más evidentes después de la segunda mitad del siglo XX. Lo habla Linares Salgado, quien dirige actualmente el programa de bioética de la UNAM. Actualmente los objetivos de la bioética son reequilibrar el desarrollo humano científico, industrial y tecnológico con la naturaleza, asumiendo las responsabilidades de los deberes y evitar la destrucción ambiental. Los problemas que se extienden a la experimentación humana con animales, la regulación adecuada del trabajo biológico, la eutanasia, el suicidio asistido, el aborto, entre otros. Y en este sentido, el derecho cobra vital importancia en relación a la bioética y todo lo que de ahí deviene, y hay un tema inmenso que tocar, que es la clonación. La clonación posee dos finalidades según los científicos, porque muchas veces la intencionalidad del Estado que promueve y avala estos programas es otra. La reproducción del organismo mediante la duplicación del genoma y la finalidad terapéutica, que incluye la clonación de órganos y tejidos para trasplantar órganos y sustituir cadenas de genes anormales por otros sin anomalías. La bioética enfoca la clonación reproductiva de forma negativa o ilícita por las implicaciones sociales y morales que presupone. La clonación terapéutica es considerada importante e interesante desde el punto de vista ético, pero la bioética asoma que puede tener varios problemas a la salud y a la humanidad. Esa clonación o proceso equivalente a la fabricación artificial de gemelos homocigóticos dio lugar en 1997 a la oveja Dolly, primer mamífero clonado con éxito, el cual no solo inauguró el amplio zoológico de duplicados genéticos a los que se sumaron luego cabras, vacas, cerdos, ratones, gatos, entre otros, sino que supuso una advertencia en que podría llegarse a que ahora esa empresa vaya a la clonación humana. Sin embargo, el proceso técnico de clonación, que es sencillo, sin escrúpulos y religiones, sin ética, sin atender a la conciencia y a la naturaleza de la vida, se suma entonces que los clones son muy sensibles a padecer grandes problemas de salud. Y es que el hombre no está capacitado con el poder divino de la omnisciencia y omnipresencia de nuestro Dios amado, quien nos dio la vida. En el año 2001 se anunció por un laboratorio biotécnico privado la creación del primer embrión humano clonado, y apareció en la prensa sensacionalista que decía: de la oveja Dolly a la niña Eva, ya que era Eva el nombre que tenían para este ser humano. El embrión humano fue destruido varios días después del anuncio. No tenemos certeza si eso realmente así ocurrió. Si fue destruido. Los acontecimientos y procederes acerca de este tema se desarrollan desde hace años y se realizan revisiones para atender las técnicas y las formas de clonación, participando en investigaciones de alto nivel. En estas reflexiones éticas importantes debemos atender que el desarrollo de la medicina pone en manos del hombre tanto poder que su mal uso podría llevar a la autodestrucción. Todo lo que no se puede hacer, se debe hacer según los contextos de la biotecnología.
En el contexto del descubrimiento de Einstein en la teoría de la relatividad, que fue utilizado por otros científicos para lograr la fusión del átomo y la creación de la bomba atómica, que surgió luego de Einstein, y que Albert Einstein junto con Bertrand Russell firman luego el manifiesto contra la guerra, porque tristemente sus resultados fueron usados por otros científicos para la fisión del átomo, y allí se creó la bomba atómica que destruyó gran parte de la humanidad. Es importante diferenciar que la clonación que va a ello tiene grandes ámbitos antiéticos, que la bioética ha dado su marca y ha dado su opinión al respecto. ¿Qué derecho tiene el científico para crear seres genéticamente iguales? En esa clonación humana, ¿qué derecho tiene? ¿Qué derecho tiene para alterar y crear clones? ¿Qué derecho tiene? Y entre bioética y ética hay grandes aspiraciones a las cuales nosotros debemos atender, como esas cadenas que nos llevan a redarguirnos como seres humanos y a revisar las líneas germinales y las células somáticas que llevan a posibles enfermedades genéticas con genes normales a los que se han alterado el curso. Y es que allí nosotros debemos atender a que el científico debe hacer uso responsable de la inmensa libertad que le otorga su saber, debe hacer uso responsable de lo que Dios le ha dado en esa libertad de pensamiento, para jamás atentar contra la vida y llevarnos a la extinción en la cual estamos en marcha. En ello debemos de tener mucho cuidado al respecto. Por ello, conócete a ti mismo y de qué eres tú capaz de hacer cuando tienes en tus manos el poder del conocimiento y lo usas para soslayar, en vez de reflexionar sobre los peligros de tus propias acciones, que no salvaguardan para nada la vida en el planeta. Y para ello, la preservación de todas aquellas formas de vida portadores de luz en un panorama confuso debe ser una de las visiones de la bioética, como buscar el derecho a la felicidad. Nos hemos olvidado del derecho a la felicidad, del desarrollo del cuerpo para el bien de sí mismo y de la humanidad. Nos hemos olvidado de las demás personas a las cuales nosotros nos debemos y a las cuales nuestros actos nos están pidiendo redarguirnos, nos están pidiendo arrepentimiento, nos están pidiendo que en esta carrera inusual que atenta contra la vida en el planeta, nos levantemos con voz propia y aportemos nuestro grano de arena a la humanidad y a una humanidad respetuosa. Por eso pienso que la ética debe atender a esa ecología espiritual como una de las grandes ecologías entre la social y la ambiental que conforman a la ecosofía. Por lo tanto, estamos en la búsqueda de una bioética compleja y profundamente ecosófica. Esa bioética, naturaleza y problemas, que hablando de la biología y regresándonos a la pregunta inicial, terminamos de responder con Miguel Ángel Polo Santillán en su obra Bioética, Naturaleza y Problemas. Y es que allí la bioética y la naturaleza y los problemas surgen en una conjunción entre factores: los retos que crean los avances científicos y tecnológicos en torno a la vida en general, el despertar de la libertad de la conciencia y de las decisiones morales, el de demandar una ilimitada asistencia sanitaria a la sociedad, donde el modelo de estado de bienestar vaya por el respeto a la vida en primer lugar, ante que la acumulación de riquezas y la competencia en un sistema económico inhumano profundamente disfrazado de decolonialismo. Y allí debemos analizar
entonces la bioética por su actividad, por su objeto de estudio, por su método y por sus participantes. Y ese objeto de estudio debe ser cada vez más transdisciplinar, que atienda a dimensiones morales, pero también su actividad debe ser racional y crítica, debe ser contundente y no debe ir como paliativo. Ese método debe ir más allá, se debe ir a los transmétodos, a una hermenéutica ecosófica profundamente compleja, donde los participantes en su formación, porque la bioética debe ir a la formación, debe ir a las universidades, debe ir a la escuela, debe ir a todos los ambientes posibles. La bioética debe ir a la familia para formar desde allí médicos, políticos y ciudadanos que se encuentren en una práctica a favor siempre de la vida y no del desarrollo de una técnica. Y estos paradigmas bioéticos que están en pleno desarrollo y que más adelante les vamos a valorar en las 3 asignaciones que quedan, y les vamos a aportar a esa bioética que les digo que debe ser ecosófica. Entonces, en esos distintos teorías éticas ha permitido la formación de diversos paradigmas, tales como el principalismo, el deontologismo, el utilitarismo, la teoría de la virtud, y todo ello que va llevando entonces a irnos revisando en problemas de urgencia, en tanto la particularidad del tema de la bioética que está vivo actualmente y que debemos atender con ojo avisor. Y bueno, en las referencias he pasado por la enciclopedia de bioética, por la obra de González y García, por la obra de Juan Carlos, de Carlos Fernández, de Miguel Polo Santillán. Y con este bello paisaje, que es un sembradío de fresa en Bailadores, Estado Mérida, me despido mostrando la belleza también que las manos del hombre pueden hacer en la naturaleza para el bien de todos. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre serás, mi amado Padre, mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias. Bendiciones a todos ustedes y a los hombres de buena voluntad.